Hola Neil, comunidad de Hay un Lugar, hermanos bitlemaníacos. Les habla Jorge Alfonso Chávez desde San Luis Potosí, México. Es para mí un honor participar en esta convivencia que celebra 60 años del lanzamiento de Please Please Me, el primer álbum de los Beatles. Y bueno, después del lanzamiento de Love Me Do en el single R4949, que llegó al lugar número 17 en los charts, lanzado el 5 de octubre del 62, y del lanzamiento de Please Please Me en el single R4983, lanzado el 11 de enero de 1963, y que supuso su primer éxito, aunque no unánime, llegando segundo en unas listas y primero en otras. Para George Martin era menester capitalizar esos resultados en un disco LP. Es así como empieza a maquinar, y una de las primeras ideas que le vienen a la mente es grabar a los Beatles en vivo, en directo, en la caverna. Sin embargo, la logística era muy compleja, así es de que finalmente decidió citarlos el 11 de febrero en Abbey Road para grabar las canciones que conformarían su primer álbum. 5 originales de John Lennon y Paul McCartney y 6 covers. Todos los temas formaron parte de su repertorio habitual en sus presentaciones. Es así como escribió Mark Levinson, se llevan a cabo los 585 minutos más productivos de la historia de la música grabada, puesto que prácticamente los Beatles graban su primer álbum en un solo día. Y ese 11 de febrero, en 3 sesiones, los Beatles plasman su energía y su sonido característico, que sin embargo tuvo cierta influencia de uno de los ingenieros de EMI para redondear el sonido y la personalidad. Y ahorita hablemos de ello. Por lo pronto, la primera sesión se llevó a cabo de las 10 de la mañana a las 13 horas, 1 de la tarde, y grabaron 13 tomas de There's a Place, que fue con el tema que se inició el trabajo, Hay un Lugar, y 12 tomas de I Saw Her Standing There. Se hace un receso para comer y vuelven a las 14:30 horas, 2:30 de la tarde, y hasta las 18 horas, 6 de la tarde, grabarían 7 tomas de A Taste of Honey, una probada de miel, 8 tomas para Do You Want to Know a Secret, ¿Quieres saber un secreto? Y 11 para Misery, miseria o desgracia, así como superposiciones de lo grabado ya. Hay un lugar, la vi parada ahí, una probada de miel, ¿Quieres saber un secreto? Y miseria. Se hace otro breve receso para volver a las 19:30 horas, 7:30 de la noche, y trabajar hasta las 22:45 horas, 10:45 de la noche, y cerrar el trabajo. Grabaron algunas tomas de Hold Me Tight, pero al notar un resultado pobre, la descartaron para el álbum. Finalmente fue rescatada para With the Beatles, el segundo álbum del grupo lanzado 6 meses después. Continuaron con 3 tomas para Anna Go to Him, Ana ve con él, una toma para Boys, Muchachos, cantada por Ringo, 4 tomas para Chains, Cadenas, 3 para Baby It's You, Nena Eres Tú, y cerraron el trabajo con 2 tomas para Twist and Shout. Finalmente, aunque el tema fue grabado en una sola toma, intentaron otra, pero ante el vacío de la voz de John, se quedaron con la primera toma, que salió perfecta. Ya con los temas grabados, George Martin decidió incluir los singles que se habían lanzado previamente y darle cuerpo al álbum, para así tener un stock de 14 canciones, que era más o menos el estándar de EMI para la época. Les hablaba hace un momento del sonido de los Beatles. George Martin quería capturar la esencia sonora del grupo en vivo.
Al no poderlo hacer en directo, hay que darle crédito al ingeniero Norman Smith, que trabajó con ellos desde este álbum hasta Rubber Soul de diciembre del 65, quien fue el que le dio a Martin los elementos para lograr tal objetivo. El primero de ellos fue prescindir de la reverberación en la mezcla, así como no aislar cada instrumento por sí mismo, sino al contrario, que haya un ambiente en el que se capture en cada registro lo que estaba pasando para así tener un sonido más envolvente. Así es de que ese sonido y esa personalidad sonora del grupo se lo debemos a Norman Smith. Caso contrario a lo que haría más o menos un año después Capitol en Estados Unidos, abusando de la reverberación, aislando en un momento dado los instrumentos, cambiando todo el enfoque sonoro de los Beatles, pero esa es otra historia. Ahora faltaba la mezcla. Finalmente se mezcló primero en monaural, después en estéreo y por supuesto la portada y presentación del álbum. En un principio Martin había pensado nombrar al álbum como Of the Beatles Track, cosa que finalmente rescató para su álbum de canciones de los Beatles interpretados por su orquesta en 1964. Para la portada recurrió a EMI, y entre el personal del diseño gráfico de los covers o portadas estaba Angus MacBean, un fotógrafo formado en el West End londinense, los teatros y todo ello, teniendo un aceptable prestigio. En un principio Angus MacBean se encontró con ellos el 14 de enero de 1963 y les hizo una sesión que finalmente se terminó utilizando para la portada del Extended Play de Parlophone de Beatles Hits y para la portada del primer álbum estadounidense del grupo bajo el sello BJ llamado Introducing the Beatles. Para Martin, al no capturar esa personalidad y alegría del grupo, recurrió otra vez a MacBean para tomarles unas fotos en EMI House, en las oficinas, con un fondo de persianas que tampoco le gustó a Martin, pero que sin embargo se utilizaron para fotos publicitarias del grupo y para un supuesto lanzamiento en 1985 de Leave My Kitten Alone. Se fue posponiendo el plan para hacer la portada del disco. Finalmente, el 20 de febrero de 1963, a poco más de un mes del lanzamiento del álbum, los Beatles y MacBean van a EMI House, pero para MacBean le llamó mucho la atención el hueco en la recepción de balcones de las oficinas de EMI House. En un principio los retrató desde el segundo piso, pero salían muy lejos, por lo que los bajó al primer piso y desde ahí hizo las tomas que todos conocemos. Acostado en el suelo, son muy conocidas las fotos, evidentemente de la portada de Please Please Me, del Extended Play de Beatles No. 1 y de la portada para el álbum 1962-1966, mejor conocido como el álbum rojo. 6 años después volvería a ser llamado para repetir el ejercicio para lo que hubiera sido el álbum Get Back, que todos pueden ver en uno de los extras de la caja de lujo de Let It Be. La contraportada también era importante y se encuentran también unos elementos muy recurrentes en la discografía de los Beatles hasta Revolver. Primeramente, un texto escrito por Tony Barrow que da cuenta de la actualidad del grupo y el estado de las cosas en el mismo. Solo en Revolver no pasó así. Otro elemento es un circulito que dice Emitex. Emitex es simplemente una bolsita que contenía una franela con alcohol isopropílico para limpiar los discos. Y abajo se lee Garrod a Lofthouse, que fue la compañía impresora de todas las portadas de EMI. Evidentemente, todas
las de los Beatles. Y es un dato interesante, porque una de las innovaciones de la compañía fue crear portadas resistentes al tiempo. Se hacía la portada con sus respectivas pestañas y la hoja que vendría a ser la contraportada, que sería encerrada o pegada precisamente con esas pestañas que eran la extensión de la portada en sí. Por cierto, hay algunas piezas de Please Please Me en las que se lee impreso por Ernest G. Day, con una escuela impresora a la antigua, hacía las portadas más endebles. Ya con todos estos elementos, el álbum es lanzado el 22 de marzo de 1963 y es el único álbum de los Beatles que va a portar en su sello el logotipo antiguo de Parlophone, que es negro con letras doradas, porque el siguiente ya sería el sello negro con letras amarillas. El álbum monaural, como les digo, fue lanzado el 22 de marzo con el número de serie PMC 1202. La versión estéreo se lanzó un par de semanas después con el número de serie PCS 3042, y ahí fue cuando se dio el cambio de sello, por lo que las pocas unidades que se imprimieron en estéreo con el sello negro y letras doradas son uno de los santos griales de los coleccionistas en el mundo. El álbum fue el debut más brillante y exitoso en Inglaterra y llegó al número 1 invariablemente hasta que fue lanzado With the Beatles 6 meses después. Un aspecto interesante fue el comportamiento del mercado estadounidense con los Beatles. Cuando se lanza Please Please Me, Martin ofrece a Capitol y no les interesa. También les ofrece From Me to You, tampoco les interesa. Les ofrece este álbum, menos les interesa. Así es de que los ganones en su momento fueron un sello de Chicago, especializado más que nada en el blues, BJ, que rescata el álbum para el mercado estadounidense, aunque no se comercializó, por lo que no tuvo éxito. Se lanzó, si no me equivoco, en junio del 63, llamado Introducing the Beatles. Cuando se relanzó en 64 con el boom de la Beatlemania, ya logró colocarse en el número 1, con cierto cambio en el orden de las canciones. Se omite Love Me Do Peace, I Love You, y se incluye Please Please Me, Ask Me Why. Finalmente, cuando surge el litigio respecto a los derechos de publicación de los Beatles y los gana EMI, por fin lanza su álbum de 1965 de Early Beatles, que son las canciones precisamente de Please Please Me, no teniendo el éxito esperado porque evidentemente eran unas canciones más o menos con 2 años de edad. Y bien, amigos, esta ha sido mi intervención en esta convivencia de aniversario, y para mí como fan es gratificante escuchar el álbum. Cumple 60 años y lo escuchas y parece que fue grabado ayer. Muchas felicidades a Please Please Me y gracias a la vida por los Beatles. Amigos, Neil, feliz celebración, muchas gracias. Hasta la próxima.